Un hombre daba un gran banquete, al que invitó a muchos. Envió a su sirviente a decir a sus invitados: vengan, ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otro, se fueron disculpando. El primero dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a observarlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. El tercero dijo: me acabo de casar y no puedo ir. El sirviente volvió e informó al dueño de la casa. Este, irritado, dijo al sirviente: sal rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos, ciegos y cojos. Regresó entonces el sirviente y le dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra lugar. Qué hermoso relato el que nos ha presentado esta mañana nuestro Padre del Cielo. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Hemos leído los versículos 15 al 22. Y para comprender este Evangelio, podríamos hacernos 3 preguntas inicialmente. La primera pregunta de ellas: ¿quién será ese hombre que está invitando al gran banquete? Y la respuesta es muy clara y muy sencilla. Ese hombre que nos invita al banquete es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey. La segunda pregunta para entender este relato, introducirnos en este contexto: ¿quiénes serán esos invitados? Quizás podríamos pensar que esos invitados de ese banquete corresponden a esos personajes de hace 2000 años. O quizás otros dirán: esos invitados corresponden a una parábola, es algo incierto, no se sabe. Pero la realidad es que esos invitados, queridos oyentes, somos todos nosotros. Somos tú y yo. Somos los elegidos, los invitados a la fiesta, al banquete, al gran banquete que nos ha preparado nuestro Señor, nuestro Padre del Cielo. Y la tercera pregunta es: ¿cuál será ese gran banquete? ¿Cuál será ese banquete al cual estamos invitados, usted y yo, invitados nada más ni nada menos por nuestro Dios? ¿Cuál será ese banquete? Pues sí, ese gran banquete es Jesús, como lo relata el Evangelio según San Lucas 22, 14 al 20, cuando él mismo expresó: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes de mi pasión, antes de mi muerte? Y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen y compártala entre ustedes. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así es, Jesús Eucaristía es el gran banquete, el pan de vida. El apóstol San Juan lo explica detalladamente en todo el capítulo 6 de su Evangelio. Jesús dice: yo soy el pan de la vida, en el versículo 35. El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. La Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, es ese gran banquete al cual Dios nos está invitando. Es el pan que baja del cielo, dice Jesús en el versículo 50, para que quien coma de él no muera. Y lo repite varias veces en ese mismo capítulo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Y asegura nuestro Señor Jesucristo en el versículo 53, si no comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice nuestro Señor. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí
y yo en él, finaliza el versículo 56 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al gran banquete al que estamos invitados todos nosotros es la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, donde se hace presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para darse Él mismo como comida y bebida de salvación, como comida y bebida de vida eterna, como comida y bebida celestial, es decir, bajada del cielo. Y como si esto fuera poco, esta comida y bebida nos une a Cristo. Dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos vuelve uno solo con Cristo Jesús. Y lo curioso y triste es que el relato dice que todos los invitados, uno tras otro, se fueron disculpando para no asistir. El primero dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a observarlo. Te ruego me disculpes. El segundo también se excusó y dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y el tercero dijo: me acabo de casar, no puedo ir. Uno podría pensar y decir: tanto desinterés en esos invitados para participar en ese gran banquete. Pero la realidad es que todos le sacaron a Dios una excusa. Como veíamos, el primero tenía que cuidar su terreno, es decir, le sacó la excusa de sus bienes materiales. El segundo, que tenía que probar sus bueyes, es decir, tenía que trabajar. Y el tercero, que tenía que velar o tenía que hacer las obligaciones del hogar, de su casa. Todos los invitados se disculparon para no asistir. Todos tenían una justificación, una excusa para no participar en ese gran banquete. Pero recordemos que esos invitados somos todos nosotros y le sacamos N cantidad de excusas para no participar de la Sagrada Comunión, de la Sagrada Eucaristía, de ese gran banquete. Por ejemplo, pedimos o sacamos las disculpas que estamos trabajando, que no tenemos tiempo, que estamos cansados o que estamos en nuestro día de descanso, que nos llegó visita, que estamos viendo televisión, un partido de fútbol, una película, o que estamos enfermos, que nos duele una uña del pie, o simplemente que está lloviendo o que está haciendo mucho calor. Querido oyente, ¿cuál es nuestra disculpa? ¿Cuál es nuestra excusa para no aceptar la invitación de Dios, para no participar y recibir ese maravilloso regalo que es la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía? Y pensar que en la primera comunidad cristiana, aquella que estaba conformada por los 12 apóstoles, algunas mujeres y entre ellas la Santísima Virgen María, se reunían diariamente para orar y compartir la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, como lo relata Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, exactamente en el versículo 13 y 14, y por allá en el capítulo 2, versículos del 42 y siguientes. Recuerdo cuando apenas hace algunos años yo fui consciente de esta bendición que podía recibir todos los días. Y aunque era un cristiano católico, es decir, creyente como la mayoría de nosotros, de Eucaristía frecuente, cada 8 días, cada domingo, pero ni se me pasaba por la mente recibir el cuerpo y la sangre de Cristo cada día. Era para mí algo impensable. Para mí era algo exagerado, o como dirían algunos, quizás un fanatismo. Pero cuando comprendí que es Cristo mismo quien se entrega por mí como alimento todos los días, yo no puedo pensar ya un día sin la Sagrada Comunión. Ya no puedo pensar un día sin la Sagrada Eucaristía, sin recibir este gran banquete que nos regala nuestro Dios. Algo similar lo decía San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, padres de la Iglesia Católica. Cristo es nuestro alimento todos los días
y es un alimento más potente que cualquier arma. Muchas veces nosotros alimentamos nuestros cuerpos físicos, no sé, quizás normalmente 3 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la cena, es decir, unas 21 veces a la semana alimentamos nuestro cuerpo físico para que funcione bien. Pero muchas veces descuidamos nuestra parte espiritual, nuestro cuerpo espiritual. Por decir algo, en el mejor de los casos, lo alimentamos una sola vez cada semana en la Eucaristía dominical, tal como lo hacía yo hace algunos años. Y aún teniendo la posibilidad de hacerlo todos los días, no lo hacía. Perdía esta invitación y me dejaba robar esta gran invitación de Dios. Y lo peor, por cualquier disculpa. O lo más triste aún, por no ser consciente que es Cristo mismo, entregando su cuerpo y su sangre por mí, entregándose Él como alimento de vida eterna. Allí, presente en la Sagrada Comunión, en la Sagrada Eucaristía. Y otra cosa que me llama mucho la atención, porque es muy contradictorio, es que nosotros frecuentemente oramos el Padre Nuestro, y en él decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una hermosa oración que nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo, o la enseñó Jesucristo a sus discípulos, que se encuentra en Mateo 6:9 y siguientes. Aunque ese pan representa todas nuestras necesidades, incluyendo las necesidades materiales y de alimento para nuestro cuerpo físico, también ese pan nuestro que pedimos cada día representa nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios y la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es contradictorio porque se lo pedimos a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero curiosamente no nos acercamos cada día a recibir lo que le pedimos. Lo invito, querido oyente, a dejar nuestras disculpas y nuestras contradicciones y acercarnos con más frecuencia a Jesús Eucaristía, a Jesús sacramentado, a recibir nuestro pan de cada día. Ese Cristo nos espera y quiere alimentarnos como está en su promesa, lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 29. Cristo alimenta a su iglesia. Acerquémonos nosotros, no nos dejemos robar esa bendición que nuestro Padre del Cielo nos está esperando cada día. Finalmente, el texto del gran banquete al cual nos invitó Dios termina diciendo, por allá en el versículo 22, Señor, se ha hecho lo que ordenabas, es decir, llevar a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos al banquete eterno, y todavía sobra lugar. Sí, queridos oyentes, ese lugar que todavía sobra es nuestro lugar, tu lugar y mi lugar. El Señor nuestro Dios nos está esperando cada día. No lo dejemos esperar. San Gregorio Nacianceno nos decía, si deseas la vida eterna, acércate sin temor y sin dudas a comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, presente en la Sagrada Comunión. Acercarse sin dudas. San Gregorio lo decía. ¿Y acaso hay quienes se atreven a dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿Hay personas que dudan de su palabra, de la palabra de Dios? Porque él mismo lo dice con claridad. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y la respuesta es sí. Sí, queridos oyentes, si hay quienes dudan de la palabra del Señor, dudan que su cuerpo y que su sangre están en la Sagrada Comunión. Así lo vivió el mismo Jesucristo en su época. Luego de que él proclamara, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Muchos de los que lo oyeron, dice que dudaron, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 y siguientes. Dudaron, no creyeron.
Y en el versículo 66 del capítulo 6 dice: desde entonces muchos lo abandonaron y dejaron de seguirlo. La pregunta es: ¿quién soy yo para dudar y no creer de la palabra de Jesucristo? Si Dios mismo dijo: hágase la luz, por allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, y la luz se hizo, hágase la luna y las estrellas, y se hicieron, hágase el mar, hágase las montañas, los árboles, los animales, el hombre y la mujer, todo se hizo con una sola palabra. Y yo lo creo, y nosotros lo creemos. Y si Jesucristo lo dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, yo lo creo. Porque es su palabra. Él lo dijo y así se hizo. Pero actualmente aún ocurre que la mayoría de cristianos no católicos, es decir, hermanos separados, hermanos protestantes, evangélicos, no creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No creen que su cuerpo y su sangre está presente en la Sagrada Comunión. Hace algún tiempo, cuando compartía con uno de ellos la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, ese capítulo 6, mientras que Jesús con su Espíritu Santo dice en el versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El protestante, con su espíritu de protestante, con su espíritu de rebeldía, decía: eso es mero símbolo. Yo realmente me sorprendía de esa situación en aquel momento, y yo mismo me preguntaba: ¿dónde lee este hermano protestante esas palabras? Si en su propia Biblia, la Reina Valera, dice: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo hace este hermano separado para él leer y entender que es mero símbolo? ¿Cómo hace para cambiar la palabra de Dios, verdadera comida y verdadera bebida, cambiarla por un mero símbolo? Es algo que todavía no logro comprender y no logro entender cómo ellos lo hacen. Y de ellos Jesucristo dice: son ciegos que guían a otros ciegos, y juntos caerán en un pozo. Mateo 15:14. Están enteramente locos, decía San Ireneo de León. Quienes rechazan los dones y los regalos de Dios son locos que desprecian la salvación con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Y el apóstol San Pablo también lo menciona en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 29. Quien no reconoce el cuerpo y la sangre del Señor en la Sagrada Comunión, come y bebe su propia condena. Pero más adelante, ese mismo apóstol, San Pablo, en el versículo 32 nos dice: el Señor nos corrige cuando estamos equivocados para que no seamos condenados. Miremos qué hermosa esa palabra. Dios siempre nos invita a obedecer su palabra y siempre busca la forma de salvarnos, de rescatarnos. Observemos que en la Biblia, en el Génesis, por allá en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Dios le dice a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles, pero no pueden comer del árbol del conocimiento, porque si comen, morirán. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del único árbol que no debían comer, y por ello entró el pecado al mundo. Pero luego viene nuestro Señor Jesucristo y dice: coman de este pan y beban de este vino, que es mi carne y mi sangre, verdadera comida y verdadera bebida. Y muchos, al igual que Adán y Eva, siguen desobedeciendo. Somos como al revés. Cuando nos dice no coman de este árbol, comemos. Y cuando nos dice coman, que es mi carne y es mi sangre, no comemos, no le creemos. Así somos nosotros, de entendimiento al revés. Pero bueno, nosotros mismos elegimos, como dice el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 y siguientes. Dios pone delante nuestro la vida y la muerte. Si obedeces la palabra de Dios, vivirás, y Dios te bendecirá.
Así es, queridos oyentes, para finalizar el programa nos quedan 2 tareas para cada uno de nosotros. La primera, dejémonos invitar y participemos de ese gran banquete que Dios nos tiene preparado cada día. Ese banquete es Jesucristo, pan de vida, pan que nos alimenta para la vida eterna y para vivir unidos a Él. Dejémoslo actuar. Segunda tarea, dejémonos cautivar, dejémonos seducir por su presencia. Miremos cómo desde su nacimiento se hizo presente en medio de nosotros a través de la humildad y de la sencillez de un pesebre, y hoy se hace presente en la sencillez de una hostia consagrada, la Sagrada Comunión. Qué grande es este misterio, y qué hermoso es Jesucristo, que nos cuida y nos alimenta espiritualmente con su cuerpo y con su sangre. Precioso es este viático, diría el Papa Francisco, precioso viático que nos ayuda a andar, que nos ayuda a caminar. Esa es la fuerza, la Sagrada Comunión, para los débiles y para el perdón de nuestros pecados, así lo decía el Papa Francisco en el 2015. Vamos a dar gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos compartir la palabra de Dios y llevarla hasta sus hogares a través de esta emisora. Gracias por cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de escuchar este programa. Le pido a Dios que los bendiga enormemente, que le regale un resto de día maravilloso, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro y tenga compasión de ti, que el Señor te muestre su rostro y te conceda su paz, y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.